Bueno, en el video anterior vimos el dimensionado a tracción con la fórmula tensión igual fuerza sobre área. En este caso vamos a empezar con compresión, que es bastante más compleja debido a un efecto que tienen algunos elementos sometidos a compresión, que es el pandeo. Entonces, primeramente vamos a imaginarnos que tenemos acá un elemento sometido a compresión que puede ser una columna, por ejemplo, de un material homogéneo. Fíjense que en este dibujo que hicimos acá, la columna tiene una longitud L1 y abajo, con la misma superficie de la columna 1, tenemos la columna 2, pero la luz, la longitud, la altura se reduce un montón. Entonces, cuando a este elemento que tiene una luz muy pequeña con respecto a los lados de la superficie de la columna, la cargamos. Acá vamos a ver, cuando se empieza a cargar cada vez más, vamos a ver una rotura por compresión. O sea que esta pieza, imagínense que se transforma como si fueran esos quesos de horma que venían antes, ahora también vienen. Se empieza a ensanchar de los costados y esto llega a la rotura. Es decir, que se va deformando lateralmente y llega a la rotura. Este caso es muy distinto, porque fíjense, cuando tenemos una columna que se llama muy esbelta, esbelto es el término que nos da una relación entre la longitud y la superficie que tiene la columna. Cuando la pieza es muy esbelta, quiere decir que este lado es bastante mayor que los otros dos. Entonces esta columna no rompe como rompe esta, sino que se empieza a deformar haciendo una especie de flexión lateral que no es tal, hasta que llega a la rotura. Esto se va deformando, quedaría como si fuera una banana, y después se rompe. Entonces la rotura por pandeo o por el efecto de una gran esbeltez es diferente a la rotura directamente por compresión cuando la pieza es poco esbelta. Entonces, para que les quede bien el término y lo puedan comparar, un animal, por ejemplo, esbelto sería una jirafa. Un animal muy poco esbelto sería un jabalí, por ejemplo. Bueno, eso a título más cómico que otra cosa, pero sirve el ejemplo. Una pieza esbelta, entonces, es aquella pieza que es finita y larga. Una pieza muy poco esbelta, la que es ancha y bajita. Bueno, entonces, este efecto de la esbeltez es muy importante a tener en cuenta en el dimensionado a compresión. Otro dato que vamos a necesitar serían las condiciones de vínculo. Ustedes una columna la pueden tener articulada en los dos lados, que sería este dibujo, y esta es la deformación. Puede estar articulada empotrada o empotrada libre, como sería el caso de un típico ejemplo, que es una columna empotrada con un tanque de agua acá arriba. Entonces la carga es la propia del tanque que incide en el extremo libre, y esta sería de deformación. Este es el caso más desfavorable. Después viene como segundo caso tercero y cuarto. O sea, este es el caso que mejor se comporta a la compresión en una columna. Este es el caso entonces articulado, y este valor, este coeficiente alfa, es el que nos va a dar el valor de la longitud con la cual vamos a trabajar. Acá lo tienen, el valor de la longitud, que es una longitud por supuesto ficticia, pero que nos da idea de los vínculos a que está expuesta la columna. Multiplicamos entonces el valor alfa, que depende de los tipos de vínculo que tenga la columna, por la longitud real de la columna. Entonces fíjense que el valor alfa igual a 1, que es este caso, es el valor, digamos, estándar. Pero después, cuanto más vinculación tenga la columna, este valor es menor, por lo tanto la luz es menor. Esta luz es como que se reduce y tiende a hacer esto. Entonces, dijimos que esta columna se comporta mucho mejor que esta. Entonces, por lo tanto, cuanto menor sea el valor alfa,
la columna se va a comportar de mejor manera frente al pandeo. Y el peor caso es cuando tengo la columna empotrada libre, donde este alfa duplica el valor de la longitud. O sea que este es el peor de los casos, empotrado libre es el peor de los casos, peor de las situaciones para una columna. Entonces, a partir de la fórmula de tensiones que nosotros tenemos para el dimensionado atracción, vamos a poner la fórmula del dimensionado compresión, que es, por supuesto, es parecida, pero no es la misma. Vamos a tener tensión igual a la fuerza máxima, P máxima, multiplicado por omega sobre área, donde este omega no tiene nada que ver con el W que vimos cuando calculábamos momento de inercia, radio de giro y módulo resistente. El módulo resistente es W y este valor es omega. Omega es igual al coeficiente de pandeo. Este coeficiente de pandeo es justamente entonces el que va a tener en cuenta varios parámetros que son, por supuesto, la longitud, el tipo de vínculo que tiene y después la forma que va a tener esta columna para deformarse frente a lo que es una carga de compresión. A es el área y tensión, siempre vamos a poner tensión admisible. Entonces la tensión admisible, por ejemplo para el acero, siguen siendo 1400 kilos por centímetro cuadrado. Entonces P máxima la conocen porque hicieron el análisis de carga. El omega es algo que vamos a calcular y el área es algo que vamos a calcular. Entonces fíjense que en esta fórmula, que es una sola ecuación, tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a empezar a trabajar haciendo un método de aproximación para poder encontrar el perfil adecuado o la superficie adecuada para soportar una carga P con la geometría que tiene esa columna. En el próximo video entonces vamos a trabajar específicamente para saber bien qué es omega y cómo podemos calcular el omega y después el área de la columna.